Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Yo por lo menos estoy muy bien y muy contento, muy feliz de estar una vez más con todos ustedes en este nuevo episodio de nuestro maravilloso podcast Vida Abundante. Vida abundante en todo. Yo espero que ustedes también estén bien, estén contentos, estén alegres, estén disfrutando de la felicidad, porque eso es un anhelo de todos nosotros y es una responsabilidad, como les dije en alguna oportunidad, que tenemos de ser felices. Hoy estamos grabando este episodio de nuestro podcast Vida Abundante aquí, en esta tierra, en este terruño donde yo nací, hace unos pocos años. Hace algunos años que tuve el regalo de Dios de la vida. Y en esta tierra, que se le llama el sol más alegre de Colombia, también se le llama la cuna del talento, porque han nacido aquí muchas personas talentosas. Está ubicada en el hermoso departamento del Valle del Cauca, en este país, en Colombia. Y están todos invitados. La ciudad llama Cartago. Bueno, después de decirles dónde estoy grabando, voy a contarles de qué vamos a hablar hoy. Hoy voy a hablar de un tema demasiado importante para que nosotros lo tengamos en cuenta allí en ese cuaderno, en esa agenda que usted compró específicamente para las notas de este podcast. El tema es la importancia de crecer permanentemente, la importancia de preocuparnos, de interesarnos para que en todas las áreas de nuestras vidas estemos dando pasos para progresar, para crecer, para pasar a otro nivel. ¿Qué es lo normal en un ser vivo? En un ser vivo lo normal es crecimiento. Pues crecen las plantas, crecen los animales, crecen los bebés. Un bebé no se queda gateando, un bebé camina, después corre, después se van de la casa. Pero siempre hay crecimiento. Y para nosotros los seres humanos, ¿qué es lo normal? También que crezcamos. Y no solamente que crezcamos en estatura, pero también que crezcamos en todas las demás áreas de la vida, que crezcamos intelectualmente, que crezcamos emocionalmente, que aprendamos a manejar las emociones, que crezcamos también espiritualmente, que crezcamos financieramente. Bueno, definitivamente en todo. ¿Por qué? Porque eso se llama un crecimiento integral. Eso se llama, por eso comenzamos este podcast, una vida abundante en todo. Pienso ahora en una frase que dijo John Maxwell. Yo menciono mucho a John porque él fue uno de mis primeros mentores, una de esas personas que me animó a crecer ya hace bastantes años. Él dijo esta frase: todas las personas podemos ser jóvenes una vez en la vida, pero podemos ser inmaduros toda la vida. ¡Oh! ¡Qué frase tan fuerte! Un poquito dura. La primera parte me gusta mucho, bueno, las dos partes, pero me imagino que John, cuando la dijo, se estaba refiriendo a que podemos ser jóvenes una sola vez en la vida, refiriéndose quizás a una etapa, 30 o 40 años. Pero yo quiero ampliarlo. Nosotros podemos ser jóvenes una sola vez en la vida, y esa vez puede ser toda la vida. Yo tengo un poquito más de años que muchos de ustedes, y muchos años más que la mayoría, pero me considero una persona joven. Ahora, la segunda parte de la frase, él dice, pero podemos ser inmaduros toda la vida. ¿A quién de nosotros nos gusta relacionarnos con gente inmadura? ¿A quién? Yo creo que a ninguno. ¿A quién de nosotros le gusta que le digan, usted es un inmaduro? Yo creo que a ninguno tampoco. Entonces, la responsabilidad que tenemos nosotros como seres humanos es madurar. Y una de las formas para madurar es cuando decidimos crecer en todo. Que crezcamos, como lo dije ahora, intelectualmente, emocionalmente. Les voy a contar una historia. ¿Cómo les parece que en una oportunidad yo escuché a un conferencista que contó lo siguiente? Él dijo, yo estaba en un parque con mi esposa y el guía del parque nos estaba mostrando todas las plantas que allí podíamos nosotros admirar. Y me llamó mucho la atención que en un trayecto estaban unos cactus inmensos, teníamos que mirarlos así, porque eran de 7 metros de altura. ¡Oh, qué maravilla!
Pero lo sorprendente es que no habíamos caminado mucho, solamente con un poquito que habíamos caminado en el parque, nos encontramos con que estaban unos cactus de 2 metros, pequeños comparados con los anteriores. Entonces mi esposa no aguantó la curiosidad, como cosa rara, y le preguntó al guía, ¿por qué esos tan altos y estos tan cerca eran tan bajitos? Ella le dijo, señor, ¿es que eso es otra tierra? ¿Es que tiene otros nutrientes? ¿Es que el abono es diferente? Y el guía se sonrió y le dijo, esa pregunta siempre me la hacen. Y la respuesta es la misma. La tierra es la misma, el abono es el mismo, el cuidado es el mismo, los nutrientes que usamos para estos cactus pequeños son los mismos nutrientes, pero la diferencia la hace estos árboles grandes, estos robles que están al lado de los cactus. Y esos robles no los dejan crecer, le hacen una sombra que no permite que los rayos del sol les caiga y les impide su crecimiento como deberían de crecer. El guía, una persona muy amable, se nos acercó y a manera de secreto nos dijo, esos robles no son buena sombra para los cactus. Esos robles le están haciendo una mala influencia a los cactus. No los dejan crecer. Esa fue la historia que contó este orador en esa oportunidad. Y hasta ahí estuve concentrado yo, porque ahí me distraje un poco, porque me puse a pensar, wow, esos robles que son buenos árboles pueden dar una mala sombra. Yo me puse a pensar, ¿quién me está dando sombra a mí? ¿Qué personas me aconsejan? ¿Qué personas me hablan? ¿A quién le pido yo orientación sobre las decisiones de mi vida? Me puse a pensar eso y allí, en las hojas que tenía para la conferencia, hice la lista de algunas personas. Pero ahí no quedó. Yo me hice otra pregunta, pero dejé para responderla en la casa para poder seguir en la conferencia. La otra pregunta que me hice fue, de todas estas personas que acabo de escribir, tengo que mirar bien cuáles están siendo una buena sombra para mí y cuáles no. De la misma forma como yo me hice esas preguntas, porque cuando este guía en broma nos dio ese secreto, realmente hay mucha enseñanza ahí, algo para cuestionarnos. Y fue cuando yo me hice esas preguntas para mi vida, que ahora se las traslado a ustedes. ¿Quién te está haciendo sombra en tu vida? ¿Quién te da consejos? ¿A quién escuchas? ¿A quién le preguntas cuando tienes decisiones importantes para tomar en la vida? Esa es la sombra. ¿Quiénes lo hacen contigo? Piensa. Es más, me estoy adelantando un poquito quizás a la diversión. Les voy a dejar esa diversión, pero al final se las recuerdo. Escribir los nombres de esas personas que están siendo sombra. Y la siguiente pregunta trascendental es, esa sombra que te está haciendo alguien en tu vida, esa sombra, ¿crees tú que es una sombra benéfica? ¿Es una sombra que te está haciendo bien? ¿Te ayuda a crecer o te paraliza? ¿Es una sombra que te desafía o es una sombra que te estanca? ¿Es una sombra que te pone nuevos retos o es una sombra que solamente te dice las cosas que tú quieres escuchar? Tenemos que reflexionar sobre cómo son las personas que están cerca de nosotros. ¿Por qué? Porque las personas que están cerca de nosotros, de una o de otra manera, influyen en nuestras decisiones. Y las que no lo hacen para bien, no necesariamente lo hacen de mala fe. Claro que no. Estos robles son buenos árboles. Sin embargo, pueden estar dando una influencia, una sombra negativa a los cactus. Yo creo que todos nosotros hemos escuchado en la familia o con los amigos frases como, por ejemplo, es que tal persona sacó adelante la empresa a la sombra de la familia. Es que tal persona sacó el grado porque su tío o su padrino lo apoyó. Es que tal persona hizo empresa. Es que tal... Frases como esas las escuchamos, ¿verdad? Son muy comunes. Yo digo, gracias a Dios porque hay esas personas. Porque todos podemos tener esas personas. Gracias a Dios y gracias a esas personas. Nosotros las llamamos personas vitamina. Podemos llamarlas que son personas medicina
Otros las llaman que son ángeles para las vidas de las personas. Y esos ángeles los necesitamos. Todos nosotros, los seres humanos, necesitamos a otras personas que hagan sombra sobre nosotros, que oren, que nos aconsejen, que nos hagan recomendaciones, que nos apoyen incluso económicamente, que nos den consejos. Eso es completamente necesario. Y ya les dije, tenerlos es una bendición. Y se llaman ángeles, personas vitamina, pero también podemos estar recibiendo la sombra de personas que no necesariamente nos están desafiando, impulsando, animando a crecer. Y sin mala intención, pero con sus palabras, con sus conversaciones, con sus consejos de pronto, nos están incluso paralizando. Por eso entonces la importancia de revisar de quiénes estamos recibiendo sombra y si esa sombra es la que necesitamos para crecer o no es la que necesitamos para nosotros seguir prosperando y pasar a otros niveles, como es lo que todos debemos realmente anhelar. John Maxwell dice una frase que a mí me parece que aplica para el tema que estoy compartiendo en este episodio. Él dice, todos nosotros en 5 años vamos a ser el resultado de las personas con las que conversamos y de los libros que leemos. Yo respeto mucho a John Maxwell y yo creo esa frase. Pero la verdad, solamente le voy a hacer un pequeño ajuste, con todo respeto, a la frase. Yo no diría que en 5 años, yo diría en 1 año o quizás menos. Nosotros seremos el resultado de los libros que leemos y de las personas con las que nos relacionamos. Las personas que hacen sobre nosotros esa sombra. Se los digo de esta manera. Si nosotros permanentemente conversamos con amigos o familiares criticones, no va a pasar 5 años. Mucho antes nos vamos a volver personas criticonas. Si nosotros nos rodeamos de personas que por todo se quejan, nosotros muy pronto vamos a volvernos, como llamamos aquí en Colombia, unos quejetas, unos quejosos. Si nosotros nos rodeamos de personas que tienen la inclinación a ser infieles a su esposo, a su pareja, a su esposa, no va a pasar mucho tiempo para que esa tendencia, para que esa inclinación fea, mala a la infidelidad se nos contagie. Si nosotros estamos a la sombra de amigos o familiares que no crecen, que no hablan de los libros que están leyendo, que no hablan de las conferencias a las que asisten, que no están todavía sintonizados con el podcast Vida Abundante, por ejemplo, que no hablan de hacer empresa, que no hablan de volverse ricos. Bueno, ¿de dónde nosotros vamos a sacar ese lenguaje de crecimiento, de empresa, de emprendimiento? ¿De dónde? Si la sombra que tenemos, si las conversaciones que frecuentamos es de estancamiento y de poco crecimiento. Allí radica la importancia de este tema que estoy compartiendo. Por eso los cactus no crecían, porque aunque los árboles que tenían al lado eran robles, buenos árboles, su sombra no era buena para ellos. Pienso aquí en una historia. Voy a compartirles esta historia, mis queridos amigos. ¿Cómo les parece que era una familia de 7 hermanos? Tenían una panadería. El menor de ellos se preocupó porque, aunque saliera cansado por la noche, se preocupó por estudiar, por crecer, y pudo terminar su bachillerato. Hubo una celebración porque era una novedad para la familia. Bueno, y aunque no fuera novedad, siempre hay celebración. Y todos estaban muy contentos, pero la felicidad de este muchacho, más que por el grado, que lo era también, era porque para él era solo un peldaño para algo que estaba en su mente, ir a la universidad. Cuando pasó el jolgorio de la celebración y volvió a la normalidad la vida de todos, este muchacho en la panadería le contaba a sus hermanos que él seguía pensando en estudiar, en hacerse ingeniero. ¿Y cuál fue la sombra que recibió de sus hermanos? Ingeniero. Esas son palabras mayores.
Usted ya es bachiller, confórmese con eso y ya estamos otra vez todos aquí en la panadería, la familia trabajando. Eso no es para nosotros, eso de la universidad. Olvídese de eso. Él escuchaba eso y la verdad, siempre esa sombra, siempre le influyó por un año. En ese año, él estuvo allí haciendo los domicilios de la panadería. Pero él siempre pensando en lo que quería hacer y que no lo estaba haciendo. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Yo no tengo nada en contra de ese trabajo. Por supuesto que no. Fabuloso. Ayudaba a la familia, hacía los domicilios, trabajaba en la panadería. Solamente lo estoy comentando porque ese no era el sueño de este muchacho. Ok, ese era el paréntesis. Afortunadamente, este jovencito tenía un primo que iba siempre a tomar café y a comer pan allí a la panadería. Y hablaba con este joven y le decía, bueno, primo, ¿y cuándo para la universidad? ¿Ya averiguó la matrícula? ¿Ya averiguó las fechas? Y él le contaba, no, mira que mi familia, que esto, que lo... Pero el primo le seguía diciendo, tú tienes que hacerlo, tú quieres eso. Y para resumirle la historia, hoy ese muchacho es un ingeniero químico. Se graduó en la universidad, está de gerente de un laboratorio de una empresa grande de alimentos y cumplió su sueño. ¿Por qué conté esta historia? Para que nosotros nos demos cuenta que en la mayoría de las oportunidades, si no en todas, siempre tenemos unas sombras a un lado que nos paralizan, otra sombra a otro lado, como la del primo, que nos animan, que nos desafían. Eso siempre se da, pero afortunadamente de nosotros depende la decisión que tomamos. Este muchacho escuchó a su primo y porque lo escuchó, siguió averiguando por la universidad, entró a la universidad, estudió, se graduó y pudo ser el primer profesional de esta familia de 7 hermanos. Esa es la enseñanza, mis queridos amigos. Yo quiero que este podcast, Vida Abundante, sea una sombra favorable, positiva, que te anima, que te desafía, que te reta, que te impulsa para pasar a otro nivel. Eso es lo que yo quiero al estar llegando con este podcast hasta su casa, hasta su familia, hasta sus amigos, hasta su propia vida. Bueno, y no puedo terminar sin dejarle la diversión, aunque ya la mencioné antes, pero en ese cuaderno, en esa agenda que se llama Vida Abundante, escriba entonces los nombres y revise si esas personas son sombra buena o son sombra dañina. Si son sombra que le ayudan o si son sombra que lo están estancando. Si son de lo primero, que le ayudan, llámelos, escríbales, visítelos, mándeles una carta, pero agradézcales, porque así como este muchacho seguramente tuvo mucho que agradecerle a su primo, cada uno de nosotros tenemos muchas personas a quien agradecerles porque han sido ángeles para nosotros. Pero si usted ve, si usted revisa esos nombres y se da cuenta que son personas que no están siendo convenientes para su crecimiento, entonces, por favor, huya, salga de ahí, salga por su vida. Tiene que salir de esa influencia, buscar otra influencia, buscar otra sombra, porque lo que usted puede hacer es mucho más seguramente de lo que ya está haciendo. Voy a continuar este tema en el próximo episodio. Solo les adelanto algo. En el próximo episodio les voy a soltar una bomba. Les voy a soltar una bomba sobre este tema para terminarlo en el siguiente episodio. Por ahora me despido pidiéndoles que sean muy felices, pidiéndoles que le busquen el lado bonito a todas las cosas, a todas las personas, pidiéndoles que compartan este canal, estas redes con sus amigos. Muchas personas seguramente se lo van a agradecer. Ojalá que usted se convierta a través de este podcast en una buena sombra para muchas personas también. Mi nombre es José Iván Cano, yo soy coach de vida, soy conferencista motivacional, soy asesor financiero y espero verlos la próxima semana. Que sean muy felices y que Dios los bendiga a todos. Hasta pronto.